Vamos a concluir el caso clínico. Bueno, para esto quiero recordar un poquito de nuestro paciente. Espero que todavía se acuerden de él, ¿sí? Hombre de 56 años, antecedentes de diabetes de 8 años de evolución, tratamiento con insulina y metformina, su dieta habitual muy nutritiva, con mucho jugo de frutas, miel de abeja pura. Este señor diabético es natural, seguimos con lo natural, y frituras con aceite de oliva. Profesor de secundaria, tabaquismo de 8 a 10 cigarrillos al día, etilismo, 3 copas de tequila con refresco light cada 8 a 15 días, eventualmente llega a embriaguez cada 4 a 6 meses. Antecedentes de hipertensión desde hace 8 años, gastroparesia diabética desde hace 3 años. Glucosa elevada, hemoglobina glucosilada elevada, inicio de su padecimiento hace 3 semanas, con acrocianosis, necrosis de 3 dedos de pie derecho, antecedente de tratamiento quirúrgico de amputación transmetatarsiana, actualmente con celulitis y necrosis, y el tratamiento propuesto va a ser amputación mayor a nivel de articulación de tobillo. El paciente presenta fiebre y escalofríos, se cultivó anaerobios, peso habitual de 90 kilos hace 3 semanas, con peso actual de 81 kilos, estatura 1,62, índice de masa corporal que nos indica obesidad grado 1. El paciente presenta pérdida de peso, náuseas, fiebre, hiperglucemia y malestar general desde hace 3 semanas, y pérdida importante de tejido magro y grasa corporal. Hemoglobina 10.8, normo, disminución del hematocrito, leucos de 18.500, linfos 1.200, albúmina de 2.1, elevación de colesterol total y triglicéridos, elevación de colesterol de muy baja densidad, y de no HDL, y HDL bajo. Ok, entonces continuamos por donde íbamos. A la diapositiva 16, para continuar con esta parte del caso clínico y concluirlo. Entonces, a este paciente, ¿qué tipo de fórmula recomendaríamos para este paciente? ¿Creen que valga la pena dar una fórmula estándar o una fórmula específica? Ok, las fórmulas enterales específicas contienen menos hidratos de carbono, de 31 a 40%, algunas porque otras, la mayoría diría yo, están altas en hidratos de carbono. Tienen más grasas, 40 a 50%, y en predominio de ácidos grasos monoinsaturados, MUFA más de 60% del contenido total de las grasas. Los hidratos de carbono son de bajo índice glucémico. En las fórmulas enterales específicas para diabetes. En pacientes no críticos, ambos tipos de fórmulas, es decir, las específicas y las estándares, reducen la respuesta glucémica e insulinémica a la ingesta, y además las dietas ricas en hidratos de carbono de digestión lenta no elevan los valores de triglicéridos postprandiales, a diferencia de las dietas ricas en grasas. Los hidratos de carbono de bajo índice glucémico, como el almidón, la fructosa, dosis más reducidas, y más reciente la isomaltulosa y el sucromal, que son mezclas de monosacáridos y disacáridos, ¿sí? Estas últimas. La fructosa, que en un tiempo se consideró como sustituto de azúcar, sabemos actualmente que es uno de los factores más importantes en la generación de hipertrigliceridemias. Por lo tanto, hay que controlar el uso como suplemento o complemento alimenticio. ¿Qué tipos de grasas recomendarían?
Entonces, se recomendaría el aumento de los MUFA, de los monoinsaturados, ¿sí? Ya que se ha observado que con el aumento de este tipo de grasas, de aproximadamente 12 a 13% de este tipo de grasas, mejoraría la glucemia, el metabolismo lipídico y la secreción de insulina en pacientes no críticos con diabetes tipo 2. Se recomienda aumento, pero tampoco que sea el mayor porcentaje, porque son grasas que también son factibles a oxidarse. Asimismo, se recomienda la reducción de ácidos grasos poliinsaturados, que son especialmente los de la serie omega 6, debido a que sabemos que son grasas que aumentan los eicosanoides proinflamatorios. ¿Qué proporción de hidratos de carbono grasas recomendarían? En general, los pacientes con diabetes tipo 2 se benefician con dietas ricas en grasas, pero recomendando obviamente el tipo de grasas que habíamos comentado, el de las MUFA, las monoinsaturadas, ya que las dietas muy ricas en hidratos de carbono alteran el perfil lipídico y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acuérdense lo que habíamos dicho de las dietas altas en proteínas, que se juntaban o se mezclaban con bajas en hidratos de carbono. Incrementaban la mortalidad cardiovascular. ¿Cuánto de proteína se recomendaría? Tanto la insulina como los aminoácidos estimulan la síntesis proteica. Entonces, no hay suficiente evidencia para definir una cantidad determinada, ¿sí? Un aporte nitrogenado concreto en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes críticos, ya sea críticos diabéticos o con hiperglucemia por estrés, como es nuestro paciente. Se recomendaría entonces ajustar las necesidades proteicas al nivel del estrés metabólico, de 1.3 a 1.7 gramos de proteína por kilo por día según la situación metabólica, para que no se acentúe el catabolismo proteico. Entonces, no hay una definición específica de cuánto suministrar a un paciente diabético, pero por su grado de estrés, en este caso, sí incrementaríamos el aporte. ¿Qué otros nutrientes recomendarían? ¿Quién dice yo? ¿Qué otros nutrimentos recomendarían? La glutamina. ¿Recomendarían la glutamina a este paciente, a nuestro paciente que está enfermo? ¿La recomendarían? ¿Quién dice sí? Uno por allá, nadie más. Ok. La glutamina. Está demostrado que la glutamina mejora la sensibilidad a la insulina en los enfermos graves. Entonces, de acuerdo con suministrarle glutamina a este paciente. Los enfermos que reciben nutrición parenteral total enriquecida con glutamina tienen menos complicaciones infecciosas y mejoran la tolerancia metabólica. ¿Sí? ¿Suministraría a este paciente fibra? Recuerden lo que tenía. ¿Quién dice que sí? ¿Nadie? ¿Quién dice que no? A ver, voy a ver lo que dicen los de línea. No han respondido, creo. ¿No? ¿Ni sí ni no? Ok. En este paciente con fibra, sí, la ADA recomienda suministrar hidratos de carbono que producen menos, que tienen un índice glucémico menor. ¿Sí? Mejoran el control glucémico, aunque esto no se ha podido comprobar en los enfermos graves, como es este paciente. ¿Qué estrategias dietarias mejorarían la gastroparesia de este paciente? ¿Qué recomendarían? Fraccionamiento de la dieta. Ok. Aumentar el contenido líquido. Aumentar el contenido líquido de los alimentos, disminuir el contenido de fibra y grasa,
en la gastroparesia. Este paciente tenía gastroparesia, entonces probablemente haya que no suministrarle mucha fibra porque es un paciente grave en el que no está demostrado que en esta situación si la fibra realmente podría beneficiar, y segundo, tiene gastroparesia. ¿Sí? Comidas pequeñas y frecuentes, evitar el alcohol y tal vez el suministro de probióticos. Se ha visto que algunos probióticos y prebióticos mejoran, especialmente los probióticos, la gastroparesia. ¿Aportaría vitaminas y oligoelementos extra a este paciente? Ok. No hay ninguna evidencia de que las vitaminas antioxidantes a dosis superiores a los requerimientos sean seguras o beneficiosas. No hay evidencia de la eficacia de los antioxidantes en la prevención o control de complicaciones asociadas a la hiperglucemia. Sin embargo, en un paciente grave podríamos tener deficiencia de algunas vitaminas y oligoelementos, por lo que posiblemente en este paciente sí estaría indicado. ¿Es necesario suministrar un tipo específico de dieta enteral? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Que sí. Las dietas enterales específicas, que son ricas en monoinsaturados, grasas monoinsaturadas, con hidratos de carbono de bajo índice glucémico y fibra, se ha observado que no tienen diferencias en la morbimortalidad respecto al empleo de una dieta convencional. ¿Sí? O sea, en la morbimortalidad estamos igual. Sin embargo, se ha observado que con estas dietas hay mejor control glucémico y una menor necesidad de insulina. Eso sí se ha observado. Los pacientes se descontrolan menos cuando tienen dietas específicas y hay menor variabilidad en las cifras de glucemia. El paciente se da de alta por mejoría. Ya se mejoró, ya terminó con su enfermedad, ya está mejor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con este paciente? Recomendaciones que haríamos. En primer lugar, la pérdida de peso, que ya habíamos comentado. Una pérdida modesta de peso aporta beneficios clínicos, ya que mejora la glucemia, la presión arterial y el perfil de lípidos. Recomendaciones de cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Apego a la dieta. Consumo de probióticos, de prebióticos. Actividad física, cambios conductuales, hábitos, tabaquismo, etilismo. En el seguimiento de la consulta, ¿qué tipo de dieta deberíamos dar a este paciente? ¿Cuál sería la distribución de los macronutrientes? No hay un porcentaje ideal de hidratos de carbono, grasas y proteínas en todos los pacientes con diabetes, con un grado de evidencia B. ¿Sí? Entonces, no hay. ¿Y qué se recomienda entonces? Que la distribución de los macronutrientes sea individualizada según los patrones dietéticos, preferencias y metas metabólicas de cada paciente. Esta es la recomendación de la ADA en el Diabetes Care de este año, ¿sí? Con el nivel de evidencia E, de los más bajos. ¿Cómo monitorizar el aporte de hidratos de carbono? Dice, como tengas tu experiencia, ¿sí? Ya sea cuantificando los hidratos de carbono o por la estimación basada en tu experiencia. Eso es lo más importante. Preferir la ingestión de vegetales, frutas, granos enteros, leguminosas, productos lácteos, en lugar de hidratos de carbono que contengan grasas, azúcares y sodio, con nivel de evidencia B en ambos criterios. El índice glucémico, ¿es importante o no es importante? Los alimentos con bajo índice glucémico pueden mejorar modestamente el control glucémico. O sea, lo mejoran un poquito, ¿sí?
El índice glucémico se ha hecho a más de 600 alimentos, ya quién sabe cuántos vayan, y es un poco complejo de manejarlo. Sin embargo, lo que sí se recomienda es sustituir los azúcares simples por otro tipo de hidratos de carbono. Tienen un efecto similar en la glucemia. ¿Sí? A pesar de que tienen un efecto similar en la glucemia, los hidratos de carbono simples con los hidratos de carbono complejo, el consumo de los azúcares simples debe ser minimizado para evitar el consumo de alimentos altamente energéticos, y esto es con un nivel de evidencia A. Entonces, el uso de alimentos con índice glucémico bajo es muy complejo porque son listas muy largas que el paciente tendría que por lo menos estar viendo cada vez que come algo. Y se ha visto finalmente que los azúcares simples tienen un efecto similar a los azúcares complejos, entonces ¿valdrá la pena o no? Aparte de que solo mejora modestamente el control glucémico. Pero algo que sí quisiera comentar es que los alimentos o los complementos alimenticios con bajo índice glucémico se están recomendando en el tratamiento de la obesidad, sí, con una buena respuesta para bajar de peso, como sustitutos de alimentos, de comidas. Grasas en la dieta. ¿Cuánto aportar de grasa en la dieta? La evidencia no es concluyente para la cantidad ideal de la ingestión de grasas totales, por lo tanto, debe individualizarse con nivel de evidencia C. Es más importante la calidad de las grasas, que es lo que hemos estado platicando, que la cantidad, ¿sí? Con un nivel de evidencia B. La dieta estilo mediterránea, rica en grasas monoinsaturadas, son la alternativa para las dietas bajas en grasas y ricas en hidratos de carbono, con nivel de evidencia B. Esta es la recomendación de este año de la ADA. Preferir grasas con alto contenido de omega 3, EPA y DHA en la disminución del riesgo cardiovascular. Disminuir el aporte de colesterol y minimizar el consumo de grasas trans. ¿Sí? Esa es la recomendación. Voy a regresarlo para que le tomes la foto porque ya me di cuenta. Soy complaciente, pero conmigo no es complaciente, ¿eh? Me están poniéndolo. Ok, recomendaría suplementos. No hay evidencia contundente para recomendar vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas omega 3, cromo, magnesio, vitamina D. Lo quiero aclarar, de manera indiscriminada. Hay algunos casos en los que sí es necesario recomendar, especialmente en pacientes graves, ¿sí? Pero este paciente ya, acuérdense que ya se fue de alta. Ya lo vamos a seguir. No es necesario de manera indiscriminada darles a todos este tipo de complementos o suplementos. ¿Estaría indicado el tratamiento farmacológico en este paciente? ¿Quién dice que sí? 1. ¿Quién dice que no? 1 y 2 dijeron que sí. ¿Quién dice que no? Tratamiento farmacológico acabamos de ver. ¿Le damos o no le damos? Levanten la mano, no sean malos, para sentir que no estoy sola. Ok. Ok, sí, estaría indicado, por supuesto. Es un paciente con índice de masa corporal mayor de 27 y comorbilidad. De hecho tiene 31, o sea que ya por el puro índice de masa corporal tendría indicado. Y con toda la comorbilidad que tiene, ni se diga. ¿Estaría indicado el tratamiento quirúrgico? Doctor, dice que sí. Ya dijo el ponente que sí, pues ya todo sí. El del tratamiento, pues sí. Ok, con eso concluimos el caso clínico. Les agradezco su presencia y si tienen alguna duda, ¿tenemos tiempo o no? No tenemos tiempo ahorita, ya es el horario de la... ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí hay tiempo? Hasta la 1:30. Entonces tenemos tiempo para algunas preguntas. También tenemos preguntas en línea. Están muy activos estos chicos en línea, ¿eh? Me tienen impresionada. Ok, si quieren pasar los
ponentes que todavía están por aquí. Y si tienen alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta aquí? No veo con la luz, pero bueno, adelante. Que haga la pregunta al micrófono. Con el micrófono, por favor. Allá hay micrófono. Porque los que están en línea luego no nos escuchan. Adelante, sí. Por favor, pasen a la luz. Adelante, adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Preguntas? Bueno, era acerca de los fármacos que utilizan para la pérdida de peso. Con todo el descubrimiento de todas las hormonas que se están usando, últimamente comencé a ver que sacaron inyecciones de glielina, pero principalmente de un inhibidor de glielina. ¿De qué? ¿De mielina? Glielina, Bueno, yo no, en lo particular sé que la evidencia dice que pues la glielina eleva el apetito y hay un inhibidor de glielina y ese inhibidor ayuda a que se reduzca el apetito. Solamente que también sucede que al inhibirse la glielina se activa el neuropéptido Y y eso funciona como una función antagónica. Pero la pregunta es, ¿funciona? Lo estaban vendiendo como una marca que se llama Grelix. No sé si es bastante reciente. Bueno, la grelina en general su efecto es al contrario, el efecto es orexigénico, no anorexigénico, o sea, estimula el apetito, ¿sí? Entonces, de hecho, esa es una de las teorías que decían cuando hay cirugía bariátrica, que la grelina que se produce en el estómago, al quitar el estómago, estamos quitando grelina y por eso la gente perdía peso. Esa era, digamos, una teoría coadyuvante. Es un tratamiento que actualmente no está autorizado. ¿Alguien más quieren complementar? ¿Alguien más en relación a la duda de las pláticas? ¿Alguna duda que hayan tenido? Por favor, de allá de sistemas, por favor, si pudieran leer alguna de las preguntas que salen, porque ya no tengo aquí la información de las preguntas que están en línea, que han tenido muchas preguntas. Sí. Sí, buenos días. Llegué un poco tarde a su plática sobre el estudio de las proteínas de tipo de dieta baja. Y me llamó un poco la atención la conclusión de que una dieta alta en proteínas, creo que el resultado fue mayor riesgo de cardiopatías o algo así relacionado a eso. Sí. Y me saltó la curiosidad de que si en el estudio la proteína tal cual fue animal o fue una combinación animal-vegetal o suplemento o algo así, si piensa que, por ejemplo, en un paciente vegetariano tendría la misma conclusión en el riesgo de la cardiopatía. Ok, es una pregunta muy interesante, ¿sí? Está diciendo por qué el paciente con mayor consumo de proteínas tiene mayor riesgo cardiovascular. En este estudio específicamente no controlaron las grasas. No controlaron el tipo de proteínas, solo la cantidad rica en proteínas y baja en grasas, y baja en hidratos de carbono, perdón. Lo fueron haciendo por deciles en una población grandísima. Es una población de mucha cantidad de personas y por un tiempo largo, fue un estudio de cohorte. Y lo fueron dividiendo por deciles, la cantidad de proteínas y la cantidad de hidratos de carbono que consumían, y ellos coinciden con que la que tiene más baja en hidratos de carbono y más alta en proteínas son los que tienen mayor riesgo cardiovascular en edades mayores de 50 años.
en mujeres mayores de 50 años. Entonces, no estaba controlada el tipo de proteínas. Y si es posible, lo que había comentado, que las dietas altas en proteínas, puede ser que algunas sean cetogénicas o no, que era una de las preguntas que hacían en línea, algunas tengan algún tipo de grasa, mayor tipo de grasas de origen animal saturadas, o sea, eso es precisamente una de las cosas que yo les estaba comentando cuando les ponía el signo de interrogación. Son dietas altas en proteínas, pero son dietas altas son dietas cetogénicas, son dietas altas en grasas. ¿Qué tipo de grasas? ¿Qué tipo de hidratos de carbono son los que se están consumiendo? Entonces, ese sería uno de los cuestionamientos interesantes que se le haría a este tipo de estudios. Sí. Pregunta. Sí. Buenas tardes. Yo le quería preguntar al doctor Díaz Pizarro. Las preguntas. Sí. Sí, sobre las modificaciones de incretinas post cirugía para la obesidad. No entendí, perdón. ¿Indicaciones de? Sí, no, las modificaciones de incretinas, ¿verdad? ¿Incretinas? De incretinas post cirugía gástrica. ¿Qué pasa con las incretinas en cirugía sí, bariátrica? porque he estado leyendo yo artículos europeos sobre, había una contraindicación ahí o había modificaciones para estabilizar el paciente, si bien tiene buenos resultados por la ingesta calórica que disminuye drásticamente, había algunas modificaciones en la secreción de incretinas, ¿verdad?, que serían contraproducentes a largo plazo. No oigo bien. ¿El uso de estatinas? No, incretinas. 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 Lo que pasa es que no está definido si tiene una utilidad o no. Desde el punto de vista de las guías, no las menciona como tal, es algo que está como en investigación, etcétera, pero no está todavía definido el que tenga una utilidad o no. Al parecer no tiene un efecto adverso, pero no se ha definido si realmente tienen una utilidad o no. Y por lo tanto las guías, que son del año pasado, estas de la Asociación de Endocrinólogos, no hacen ninguna recomendación al respecto, ni sí ni no, ¿okay? Precisamente por eso, porque no hay todavía la evidencia suficiente para definir si es algo que tenga una utilidad como tal. Había algunas preguntas aquí en línea. Había una por ahí para mí, que está indicado en un paciente diabético con complicaciones y con índice de masa corporal de 31, está indicada la cirugía bariátrica. Hasta donde yo me acuerdo, insisto, yo no hago cirugía bariátrica, yo atiendo a los pacientes que operan mis compañeros, pero hasta donde yo me acuerdo, no está indicado todavía. Había en un momento dado en algunos protocolos de investigación el operar pacientes diabéticos con índices de masa corporal bajos, como con el objetivo de mejorar la parte metabólica, lo que llamamos cirugía metabólica. Eso no está todavía aceptado en todos lados, no en todos lados se hace, entonces hasta donde yo recuerdo en este momento no está indicado. Es mucho mejor el tratamiento médico, probablemente algún tipo de tratamiento endoscópico como el balón intragástrico, etcétera, pero la cirugía hasta este momento no está indicada en esos casos. Probablemente con los nuevos estudios sobre cirugía metabólica, es decir, operar pacientes diabéticos con índices de masa corporal más bajas, tengan mejores resultados y entonces podamos decir que sí, pero yo en este momento, hasta donde me acuerdo, creo que no. Había algunas preguntas para... A ver acá. Buenas tardes, mi nombre es Diana, mi pregunta es para la doctora Yolanda. Yo aún soy estudiante de nutrición, pero en un futuro, nosotros como nutriólogos podemos recomendar el Orlistat. Bueno, yo creo que lo pueden recomendar, pero la prescripción hasta ahora en México no se puede hacer por personal que no sea médico. Esto no quita
que nosotros que estamos en el área de la nutrición debamos conocer a fondo los mecanismos y las indicaciones de este tipo de tratamientos. Entonces, en México, digamos, no está permitido que personas que no sean médicos recomienden productos, ¿verdad?, farmacéuticos. Tengo una pregunta más, perdón. ¿Podrían ustedes recomendar algún alimento o algunos alimentos que ustedes conozcan que nos ayuden a estimular la hormona de la leptina? ¿De qué? Leptina. ¿Algún alimento que nos pueda ayudar? ¿Quieren responder? Exacto. ¿Quieres? No. ¿Quieres? Ok, así como un alimento que produzca directamente la producción de leptina, no existe, ¿sí? Los efectos de los resultados del bajar de peso, eso es lo que realmente ayuda. Las dietas altas en proteínas sí se ha visto que incrementan la producción de leptina. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer. Quisiera hacer una pregunta al doctor Díaz Pizarro. Es algo muy sencillo, pero todavía no me queda muy claro. Quisiera saber cuál es el paciente, el candidato ideal para un bypass, balón, ¿en qué peso? ¿Cuál es el peso ideal que digas tú, es candidato a la...? Lo ideal es tener un paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 35, que lo mejor es que tengan... No es lo mejor, es decir, el paciente que ya tiene comorbilidades asociadas a la obesidad, pues es el candidato ideal y que no ha podido bajar de peso con otros métodos, ¿no? Desde el punto de vista de indicación, pues esa sería. Muy importante todo lo que dijimos, el paciente tiene que ser evaluado nutricionalmente, psicológicamente, incluso esa es parte muy importante. Si el paciente no tiene la capacidad de modificar sus hábitos de comportamiento y nutricional, no es candidato a cirugía. ¿Qué es lo que pasaba al principio? Que operábamos a todos, porque la verdad pues es que el cirujano le cae su lanita cuando los operan, entonces los operábamos a todos y tuvimos muy malos resultados. Los pacientes no bajaban de peso y tenían muchos problemas porque precisamente no cambian no tienen la capacidad de cambiar su comportamiento ni psicológico ni nutricional, entonces siguen comiendo igual, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto cuando era residente de cirugía un paciente operado de cirugía de obesidad hacerse licuados de gansitos, ¿no? Pues ¿cómo es posible que un paciente baje de peso así? El licuado de gansito pasa perfecto a través de la anastomosis, ¿no? No va a bajar de peso. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces la indicación como tal es índice de masa corporal alto, que tengan comorbilidades y que no hayan podido bajar de peso con otras terapias, y que tengan la capacidad de poder modificar sus hábitos, ya que estén empezando a bajar de peso, que puedan modificar sus hábitos. Incluso el tomar vitaminas, ¿no? Es muy importante decirlo, oiga, en México no hay vitamina B12 vía oral. ¿Está usted dispuesto a inyectarse una vez al mes o una vez cada 6 meses? ¿No? Hay pacientes que dicen que no. Entonces todo eso tiene que quedar muy claro y por eso es muy importante esa asesoría preoperatoria con el personal de nutrición, con el psicólogo, por supuesto toda la parte de riesgo quirúrgico, de riesgo anestésico y que el paciente también sepa los beneficios que va a tener de la cirugía, ¿no? Baja la hipertensión, baja la hiperglucemia, problemas ortopédicos en las rodillas, etcétera. Todo eso pues va a disminuir porque el paciente ya no tiene obesidad, ¿no? Sí. Pero esa es la idea. Ajá, antes había, por ejemplo, mi paciente pesa 200 kilos. Yo como doctor cirujano le digo, eres candidato a alguna cirugía. Pero luego le dicen, tienes que bajar 10 kilos. Entonces no es candidato con los 200. ¿Ya bajó unos kilos? No, por ejemplo, pesa 200 kilos, ¿no? Y yo le digo, sí eres candidato a la cirugía. Eso es como el pase directo al quirófano, pero le dices... Pero tienes que bajar 10 kilos para poderte operar. Lo dije incluso en uno de los artículos, decía, al paciente le va mejor si pierde peso, por eso la dieta baja en carbohidratos antes de la cirugía. Les va mucho mejor en la cirugía si pierden peso antes de la cirugía por la cuestión técnica del hígado, pero además disminuyes mucho las comorbilidades. Entran con menos hiperglucemia al quirófano y eso disminuye complicaciones después de la cirugía. Entonces sí les conviene bajar algo de peso
antes de la cirugía y eso mejora los resultados quirúrgicos. Lo que pasa es que en un momento hubo la controversia de, bueno, si bajo de peso ya no tengo 35 de índice de masa corporal, ya no está indicada la cirugía en mí. Entonces ahí tiene algunas controversias, pero sí les va mejor si bajan un poco de peso antes de la cirugía. Es como cualquier otra cirugía, ¿no? Cuando vas a quirófano también tienes que bajar de peso. Es la indicación que te dan. Pues sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que trataran de bajar un poco de peso. Incluso hay procedimientos quirúrgicos que se hacen en 2 fases. Primero les hacen una cirugía, los que tienen índice de masa, los superobesos, que tienen más de 50 índice de masa corporal, los bajan de peso con una primera cirugía no tan complicada y luego les hacen la segunda cirugía para que ya bajen de peso un poquito más. Entonces, existe esa posibilidad desde el punto de vista quirúrgico para mejorar los resultados del procedimiento definitivo. Ahí hay otra pregunta. ¿Quieres contestar mientras alguna de las de en línea? Una de las preguntas que hacían era, bueno, una era que decían que en este paciente, de que si recomendaríamos la fibra si tiene gastroparesia. Ya lo aclaramos que en el caso específico del paciente que tiene gastroparesia se recomienda no suministrar fibra. Sí. En una dieta hiperproteica en pacientes con diabetes, ¿tiene el riesgo de conducirlo a una cetoacidosis? Sí, sí tiene riesgo de conducirlo, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. Sí hay que tener mucho cuidado porque los pacientes, sobre todo las dietas altas en proteínas y altas en grasas, en pacientes diabéticos tipo 1, sí, por supuesto que lo puede llevar a cetogénesis. Fue una de las preguntas, sí. Bueno, tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con ¿hasta qué grado permiten los médicos especialistas la intervención del nutriólogo? Porque veo que muchos médicos tienen una especialidad o una maestría en nutrición clínica. Entonces, ¿dónde quedamos los licenciados en nutrición? Puesto que los médicos dominan muy bien el área clínica. Entonces, ¿hasta qué grado están dispuestos ellos ya en la realidad, en la práctica diaria, de que el nutriólogo intervenga? Perdón, ¿puede repetir la última parte? ¿Hasta qué grado los médicos? ¿Hasta qué grado están ustedes, los médicos, dispuestos a que los nutriólogos intervengan en el manejo de un paciente? Bueno, yo te puedo contestar como nutrióloga. Es algo que tenemos que nosotros ir luchando y que finalmente te tienes que empapar de toda la información para que tú tengas los argumentos para poder, junto con tu equipo multidisciplinario, convencerlo de la importancia que tiene la nutrición. Es algo que no está, que tenemos, o los que hemos empezado en hospitales en los que no hay la intervención de un nutriólogo, hemos batallado mucho, pero tarde o temprano se pueden tener los frutos de ese trabajo. O sea, nada más, lo único que te queda a ti es leer todo lo que puedas y estar en la práctica lo más que puedas para que poco a poco, aunque el médico esté muy renuente a tu intervención, lo convenzas de que se puede. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos, digo, no aquí, porque obviamente aquí pues todos los médicos que hay son amantes de la nutrición. O sea, es diferente a como si tú vas a un hospital en el que en su vida han visto un nutriólogo y piensan que solamente estás en la cocina para hacer la comida. Entonces, depende mucho de ti y como de la capacidad de convencimiento que pudieses tener, pero acuérdate que eso solamente se puede hacer con conocimiento. O sea, la única manera de que tú puedas puedas abrirte espacio es leyendo y teniendo los argumentos para poder estar con tu equipo. Eso es como la parte del nutriólogo, y no sé si ahora de la otra parte. Desde el punto de vista, yo como médico trabajo con muchos nutriólogos y por supuesto que les permito que hagan muchas de las cosas que yo hago y que me ayuden en esa parte. Incluso en algunas cosas son mucho mejores que yo y por supuesto que les dejo esa parte que lo hagan ellos. Yo creo que como muy bien se dijo ya, se tiene que convencer al médico o a quien sea de que lo que estás haciendo es lo correcto. Y no es nada más entre profesiones, es decir, no nada más es el médico con el nutriólogo. Si yo le voy a mandar a un paciente mío a un ortopedista, el ortopedista me debe de convencer de que está haciendo las cosas en forma adecuada. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante. Yo sí permito, yo sí me dejo ayudar de profesionistas de otras áreas de la salud para
permitir que el paciente tenga el mejor tratamiento posible, independientemente de si es médico o no, si es nutriólogo o no. En la maestría de nutrición tengo alumnos que son nutriólogos y que son médicos, y les puedo decir, y miren que soy médico, que los mejores resultados, los mejores alumnos son los nutriólogos, más que los médicos. Entonces, ¿no? ¿De quién me voy a dejar ayudar? Pues por supuesto del que lo hace bien, no necesariamente del que tenga un título u otro, ¿ok? Sí es cierto, y lo voy a decir aquí subidito en el podio, los médicos somos diosesitos, y más los cirujanos, somos más diosesitos que nadie, ¿ok? Pero eso creo que ha cambiado, y eso nos hemos dado cuenta que hay gente que tiene mucho talento y que nos puede ayudar mucho en nuestro quehacer diario para que el paciente salga mejor. No sé si quieras completarlo, Yolanda. Sí, yo estoy de acuerdo con que el camino se va recorriendo, uno mismo lo va haciendo. Definitivamente es cierto lo que estás diciendo, es la realidad. Es tan real que los hospitales necesitan nutriólogos y hay 1 o 2 plazas por hospital para nutriólogos y para dietistas, ni siquiera para nutriólogos. Entonces, ¿por qué? Pues porque creo que así fue la tradición y así se venía pensando. Afortunadamente, la educación en nutrición clínica se está incluyendo en los programas de medicina, y los médicos, los más jóvenes, son los que están permitiendo más esa interacción con el nutriólogo. Hay estudios donde se observa que cuando hay un equipo médico conformado por un equipo, como un equipo interdisciplinario, donde hay diferentes especialidades, o sea, diferentes profesiones, les va mejor nutricionalmente a los pacientes que cuando no hay ese equipo interdisciplinario, ¿sí? Nosotros obviamente trabajamos en nutrición y estamos más sensibilizados a trabajar con gente que sepa nutrición, ¿sí? Pero una cosa importante que te decía es, tienes que trabajarlo y convencer, lo que te decía, convencer a los demás que tu trabajo es importante y mostrar con resultados todo lo que tú has aprendido, ¿sí? Nadie te regala pacientes. La gente te confía un paciente cuando ve que has tenido buenos resultados. Y bueno, y como último, te van a decir muchas veces que no, pero de ti depende que sigas ahí, 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 siempre con argumentos científicos que te permitan que tarde o temprano confíen en ti. Sí, gracias por sus respuestas, pero creo que aún así los nutriólogos estamos limitados en el área clínica, porque un médico que aparte estudió nutrición, pues ¿qué le puede pedir a un nutriólogo? Eso yo me topé con la dura realidad, ¿no? Cuando ya terminé la escuela. Dije que tenía 2 preguntas. La primera, les agradezco la respuesta. La segunda es, cuando uno hace un dietocálculo y considera las proteínas de origen vegetal y animal, y considerando que las proteínas de origen vegetal tienen bajo valor biológico, ¿hay posibilidad de una hiperazoemia con una dieta hiperproteica, con un buen aporte de proteínas vegetales, o es rara esa posibilidad? Con una dieta que sea con proteínas de tipo vegetal, yo pienso que es más difícil que haya una hiperazoemia. Puede presentarse, y no siempre, con las dietas hiperproteicas con mezcla de vegetal y animal, pero no necesariamente se presenta la hiperazoemia, sobre todo en un sujeto que no es diabético. Es más difícil que se presente la hiperazoemia. Gracias. Sí, ya concluimos. Ok. Perdón, les agradecemos mucho su asistencia, pero tenemos que concluir. Ya saben, el logro del tiempo nos está ya diciendo que tenemos que terminar. Les agradecemos mucho su presencia, nos fortalece mucho y nos retroalimenta muchísimo, tanto para ustedes que están aquí presentes como los que están en línea. Han estado súper activos los que están en línea. Yo creo que sí, el hecho de que no los veamos los hace más participativos. Ustedes también, les agradezco mucho que estén aquí a pesar de la hora, y bueno, tenemos un receso de... Ya a la 1:30 es el siguiente. La 1:30. Ya empezamos con la otra parte.